Hola amigos, el Reino de España se ha olvidado de Yahvé y de sus mandamientos y como consecuencia de esa actitud egoísta e ignorante pues nos han acontecido a lo largo del tiempo y conforme pasa el tiempo cada vez más pues castigos y maldiciones. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Yahvé y con los mandamientos de Yahvé? Pues mucho, todo, tenemos que ver todo. Nosotros los españoles formamos parte del Reino de España, una de las grandes naciones históricas del mundo. Nuestro país viene citado en diferentes ocasiones en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Después de la destrucción de Israel y de Jerusalén y del templo de Jerusalén, los judíos sobrevivientes se fueron, emigraron, huyeron, en un movimiento que se conoce como la diáspora judía. O sea, se fueron todos los judíos de su patria y se quedaron sin patria, se quedó Israel vacía y todos los judíos vagaron por la tierra y deambularon por ahí yendo de país en país o a otros sitios, a otros lugares, a otras zonas o incluso a otros continentes, o en fin, con el tiempo se fueron extendiendo y desapareció el pueblo judío, aunque había una profecía de que el pueblo judío volvería algún día otra vez a su tierra, como así ocurrió efectivamente en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión de la mano de la élite Illuminati, pero ocurrió y se vaticinó, lo que se había vaticinado se cumplió, tal como decía en la Biblia. A España llegaron muchos judíos que fueron conocidos como los sefarditas. Los judíos que se establecieron en España fueron conocidos como los sefarditas. Y entre estos judíos sefarditas que estaban aquí en España, mayoritariamente, por no decir todos, pero vamos, una gran mayoría, eran de dos tribus, de la tribu de Judá y de la tribu de Leví. Leví, o sea, son dos tribus de las más importantes de Israel. La tribu de Judá era la tribu del rey David, a la que pertenecía el rey David, el rey Salomón, y perteneció también Yahshua Cristo. Pertenecía y pertenece a la tribu de Judá, nada más y nada menos. Pues la tribu de Judá se estableció aquí en España. Y de hecho es que la historia de España está muy ensamblada con la historia de Israel, porque muchos judíos se establecieron también en Toledo, que hicieron de Toledo la segunda Jerusalén, o sea, la capital de los judíos en el mundo, ya que no tenían ellos patria ni país, pero hicieron su segunda Jerusalén, la nueva Jerusalén, para ellos estaba en Toledo. Y así pues estuvieron los judíos, por ejemplo, desde que los romanos destruyeron Jerusalén, el templo, Israel, pues hasta la invasión árabe, por ejemplo, o hasta que fueron expulsados los judíos, allá por 1492. Bueno, estuvieron siglos y siglos aquí en España y de hecho los judíos estamos integrados totalmente pues en la población ibérica, hispánica de aquí, de la península ibérica. Entonces decíamos que la tribu de Judá era una de las tribus que se había establecido aquí en España y la otra tribu era la de Leví. La tribu de Leví era la de los levitas. Los levitas eran los sacerdotes, nada más y nada menos, que era la tribu que se dedicaba al oficio sagrado de la atención y de las tareas sagradas en el templo.
de Jerusalén, y tenía una conexión especial con Yahvé, porque era la tribu de los sacerdotes. Pues estas dos tribus, amigos, la de Judá y la de Leví, la de los levitas sacerdotes judíos, fueron las dos tribus judías que se establecieron aquí en el reino, aquí en España, y fueron conocidas como los judíos sefarditas, que se integraron después, a lo largo del tiempo, se integraron con la población autóctona ibérica, hispánica que había aquí, en la península ibérica. Y la otra tribu, pues era, luego, aparte de estas dos tribus, Leví y Judá, se conoce también como los judíos askenazis, aquellos judíos que se establecieron en el centro de Europa y en la parte oriental de Europa, lo que es, por ejemplo, pues Polonia, Albania, Rumanía, toda esa zona, Yugoslavia, en fin, toda esa zona, o sea, la parte central de Europa. Los judíos askenazis se asentaron en la zona central de Europa y la zona oriental de Europa, y los judíos sefarditas que se establecieron en España. Los del norte, los del centro y oriente de Europa eran los judíos askenazis, y aquí en España los judíos sefarditas, de la tribu de Judá y de Leví. Bueno, esto así a grandes rasgos, ¿verdad? Bueno, la cosa es que, como decíamos al principio, pues el reino de España se ha apartado con el tiempo, y vemos que la historia de España está muy integrada con Israel, y se ha apartado de Yahvé y de los mandamientos. Pero es que además, tenemos que retroceder 1000 años antes de la diáspora judía, en tiempos de los romanos, cuando destruyeron Israel. Es que además 1000 años antes el rey Salomón ya estuvo aquí en España, y Israel tenía colonias hebreas aquí en España, que de ahí viene pues vocablos, términos como el río Ebro e Iberia, viene de hebreos, de los hebreos, viene Iberia, el río Ebro e Iberia. Iberia es el nombre de nuestro país, Iberia, que procede de los hebreos, o sea, con lo cual vemos que hay una transmisión, una línea directa del pueblo de Israel hacia nosotros, hacia el reino de España. Y el rey Salomón, hacia el año 1000 a.C., pues fundó la ciudad de Toledo, que se puede considerar Toledo la capital. Toledo ha sido y es la segunda Jerusalén judía en el mundo. Es una ciudad judía muy especial, y se puede decir que es la capital, y debe ser la capital de España. Es la capital espiritual e histórica de España. Era la capital, ya lo fue en tiempos de la España imperial, y siempre será la capital histórica y espiritual de España. Y Madrid es, y se puede quedar como una capital administrativa. Bueno, amigos, entonces, siguiendo con el hilo conductor de este tema, España con el tiempo, porque los españoles están inmensamente, hay una mezcla muy grande judía aquí de los españoles. O sea, la procedencia, los orígenes judíos de los españoles, pues es muy grande. O sea, en la genética española el factor o la influencia judía es muy grande, inmensamente mayor que el contacto o la mezcla con el mundo árabe musulmán, que estuvieron unos siglos, pero mucho antes ya habían estado los hebreos aquí, y los hebreos tienen más que ver con la cultura y la religión cristiana. Sin embargo, las comunidades árabe musulmanas estaban en sus ciudades, eran comunidades pues musulmanas, que eran ellos mismos que estaban ahí en comunidades,
y guardaban sus propias leyes, y entonces pues estuvieron más bien separados los cristianos, así como los judíos. O sea, no formaban parte, no hubo tanta mezcla con el mundo árabe musulmán. Bueno, entonces la cuestión es que el Reino de España a lo largo de la historia pues se ha apartado de Yahvé y de los mandamientos, y tenemos un componente judío muy importante, fundamental en nosotros, en los españoles y en el Reino de España. Y entonces Yahvé advierte, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el capítulo 26, en el Viejo Testamento, y pone las bendiciones que hay para que su pueblo, si guarda los mandamientos de Yahvé, pues traerá bendiciones para el pueblo. Si no observan y no obedecen los mandamientos de Yahvé, los mandamientos de Dios, pues van a traerse maldiciones. Entonces, esto es lo que ha ocurrido, porque yo me fijo, por ejemplo, en la personalidad famosa del presidente estadounidense Donald Trump, que es un presidente que, pues, religioso, cristiano, se reúne muchas veces con pastores, sacerdotes, obispos, en fin, de la iglesia cristiana siempre, y hacen oración allí mismo en la Casa Blanca, en el despacho oval o en donde ellos estén. Sí, hay muchas fotografías en el despacho oval, y se reúne con pastores, una pequeña representación de las diferentes iglesias cristianas, y con imposición de manos todos estos pastores y dirigentes cristianos pues oran por Donald Trump, hacen oraciones por Donald Trump. Y en fin, esa defensa que tiene tanto el presidente de Estados Unidos como el propio país de Estados Unidos por sus raíces cristianas. Y esto en España no viene ocurriendo hace mucho tiempo. Tenemos presidentes pues socialistas, socialcomunistas, o sea, gobiernos así de este tipo, ateos, que son antimonárquicos, pero es que además son antirreligiosos, son anticristianos, y niegan y rechazan a Dios directamente, y por supuesto y sus mandamientos y todo. ¿Esto qué consecuencia que acarrea? Esto pues trae desgracias y maldiciones, como lo advierte Yahvé en la Biblia. Aquí decíamos en el libro de Levítico, capítulo 26, vamos a hacer un pequeño resumen con unos breves versículos, y hay bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Bendiciones de la obediencia, advierte Yahvé: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahvé vuestro Dios. Sin embargo, vemos que en la religión cristiana, en la Vaticana Romana, pues sigue habiendo estatuas, muñecos, adoraciones a estatuas, oraciones a santones de piedra, cosas muy raras que están prohibidas por la Biblia, están prohibidas por Yahvé. En las procesiones, en desfiles, se va con muñecos, con estatuas supuestamente religiosas, y esto está prohibido por Yahvé en la Escritura. De hecho, es uno de los mandamientos, está en el segundo mandamiento, para no tener dioses ajenos, sino que el único Dios verdadero al que hay que adorar es a Yahvé, y no hacer dioses artificiales de madera, de paja o de piedra o de lo que sea, que serían pues muñecos, ¿no? Y seguimos con los versículos: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Yahvé. Si anduvierais en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra. Los mandamientos están activos y siguen en vigor. Satanás ha extraviado a la humanidad para hacer pensar que los mandamientos como que están caducados, o que son antiguos, o que no sirven. Y es mentira, los mandamientos están activos y hay que guardar los mandamientos de Yahvé. Y si se guardan, hay bendición de Yahvé. Si se desobedecen, hay maldición para ese pueblo. Y vemos que el Reino de España pues tiene una carga hebrea muy importante, que viene de los judíos sefarditas, de las tribus de Judá y de Leví.
Consecuencias de la desobediencia. Pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñaseis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror. Enviaré sobre vosotros terror. ¿Esto qué es? Enviaré sobre vosotros terror. Pues terrorismo. No ha habido problemas con el terrorismo islámico, que nos ha venido a España, a Europa y a Occidente, por no respetar los mandamientos de Yahvé, por no ser obedientes a Yahvé, no guardar el pacto con Yahvé de los mandamientos. Y es que obedecer los mandamientos y tener en cuenta los mandamientos de Yahvé, los 10 mandamientos, es muy importante, es fundamental para que tanto a la persona como al pueblo le vaya bien en la vida, con bendición de Yahvé. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. O sea, todo maldiciones. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisieseis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Habéis visto, amigos, lo que dice? Yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Plagas. Ahora tenemos un problema con epidemias desde hace ya muchos meses, con epidemias y con pandemias, y con ese tipo de problemas. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros. ¿Pestilencia qué es? Pues no estamos rodeados de estas plagas que tenemos actualmente y desde hace meses. Desde que empezó el año estamos con el problema este de la pandemia y toda esta historia. Estos son pestilencias, ¿ves? Terrorismo islámico que hemos sufrido en España, en Europa, en Occidente. Pestilencias. ¿Veis, amigos, cómo se cumple? Lo que pronostica, lo que Dios ya advierte, se cumple. Si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. ¿Esto por qué? Pues consecuencias de la desobediencia, de no guardar los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley moral de Yahvé. Es necesario, y el reino de España tiene que guardar los mandamientos de Yahvé, y para que le vaya bien, tiene que tener un presidente y un rey creyentes, cristianos, que estén a bien con Dios Yahvé, que hagan oración, como hace el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Y que sea un pueblo también espiritual, un pueblo también obediente a Dios Yahvé, y que se guarde los mandamientos, y las bendiciones de Yahvé correrán y regarán nuestra tierra. Y sigue con las advertencias de los castigos. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Bueno, y así viene muy largo. Aquí viene el capítulo 26 de Levítico, si alguien tiene curiosidad que lo lea y que vea las bendiciones si se guardan los mandamientos de Yahvé, y las maldiciones. ¿Ves? Entre ellas hemos visto dos muy interesantes. Pestilencias, son pestes. Hemos tenido este problema que ha afectado especialmente a España, ¿verdad? Y bueno, y terrorismo también, casos de terrorismo, ataques terroristas. Porque en España pues se ha desechado tener buena relación con Yahvé, guardar los mandamientos, hacer oración el presidente, el rey de España, tal como hace Donald Trump y como hacen algunos otros presidentes, que pues, por ejemplo, acuden a la iglesia o, en fin, o hacen oración a Yahvé, y hay que promover y cuidar para guardar los mandamientos de Yahvé si queremos los españoles tener bendición, y el reino de España quiere ir bien y queremos que nos vaya bien, con futuro y con bendiciones de Yahvé. Bueno, amigos, este es el tema que quería compartiros. Hasta una próxima ocasión.